¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a tener temas variados, temas que en todo caso surgen o saltan a la realidad a partir de lo que es este afloje del tema de la cuarentena, este tema que en todo caso nos ha tenido sumidos durante 50 días en una situación realmente compleja, en el sentido de la convivencia, en el sentido de la actividad económica, en el sentido de todos los miedos que en todo caso nos depararon las circunstancias que nos están rodeando. Daniel Delfino, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andamos? estás? Buenas ¿Todo noches, bien? Héctor. Aquí estamos para disfrutar de esta hora con, vos bien lo decías, con distintos tipos de noticias. Y una de las noticias importantes que nos ha dejado en la jornada tiene que ver con que la cúpula de la Unidad Regional 1 ha sido retirada. Primera línea y segunda línea. Bueno, conversando nosotros en la radio, nosotros estamos en Radio Rivadavia Santa Fe todos los días, lunes a viernes de 9 a 12, estábamos planteando con varios actores de la actividad política que evidentemente el talón de Aquiles de la situación, en todo caso de la provincia de Santa Fe, sigue pasando por el tema inseguridad. Y hay en ese sentido, sobre la base de las vecinales, un movimiento de protesta muy importante, muy significativo. Los comerciantes también por estos días que están volviendo a la actividad también lo están sufriendo y están denunciando desde ese punto de vista una situación por demás de compleja. Pero, a ver, cada cosa que se reactiva resulta que viene atrás con una expectativa, 50 días, digo, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ahora yo resuelvo todo y no. ¿Hablamos de los comerciantes? No es así. ¿Hablamos no de es los así, comerciantes? sí. Los comerciantes están planteando que el horario no es Claro, el indicado. Claro. Entonces, cada acción tiene una reacción, pero Sí. es ir día a día. Y esto, sin defender al municipio ni el gobierno de la provincia, tiene que ver de cómo activar esta situación sin que se utilice mayormente el transporte público. Y si hablamos de transporte público, ahí tenemos otro tema. Claro, que hoy lo vamos a abordar. Hoy lo vamos a abordar y lo que hay que decir, por otro lado, me parece sí interesante en esta conversación que hemos tenido con Daniel en la apertura del programa, es de destacar que sigue siendo el aspecto sanitario la cuestión prioritaria. Y desde ese punto de vista, bueno, las condiciones laborales nuestras en el canal, en la radio, también reflejan que esa es la situación prioritaria y también reflejan, en todo caso, que el esfuerzo de la sociedad debe seguir planteado en esos términos. Ya en un ratito nada más estamos con la gente del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, con la gente de la Unión Tranviarios Automotor y también con un especialista en materia de seguridad informática, que son los primeros 3 entrevistados del bloque que en unos minutos nada más empieza aquí en Lo que se viene. Bien, vamos a saludarlo entonces al arquitecto Julio Cavallo. Arquitecto, ¿cómo le va? Que dice muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Decíamos recién que de alguna manera, bueno, en la medida en que se iban recuperando las actividades, en todo caso las condiciones, las limitaciones que se le van imponiendo a cada actividad, despiertan una serie de reacciones y en todo caso una puntual vinculada al tema de la actividad de la construcción está referida, por lo menos en las grandes obras, a que con 5 personas nada se puede hacer. Claro, bueno, a ver, siempre dentro de este panorama complejo, ¿no? Yo creo que el país entero ha hecho un esfuerzo muy grande, las autoridades han tomado todo con calma y yo creo que está bien. Me parece que las medidas preventivas que se tomaron desde hace varios días está dando sus frutos. Por lo tanto, se empezó a ceder a este reclamo de nuestro sector, de la construcción y en particular el que representamos nosotros, los profesionales arquitectos, que las condiciones estaban dadas para comenzar a trabajar. La primera medida fue ya hace 15 días, en lo que no eran los conglomerados de Santa Fe y Rosario, se habilitó la obra para hasta 5 personas en aquellas obras donde no hay
residentes y demás, y lo mismo sucedió para el resto de los conglomerados, es decir, Rosario y Santa Fe y sus alrededores, a partir del lunes pasado. Lo que pasa es que, bueno, quedamos sumidos en esta instancia en donde cinco personas en una obra lamentablemente resulta poco. Si bien uno entiende, ¿no es cierto?, esta cuestión de precaución, lógica, y en pos de esto de reconocer el esfuerzo que ha sido entre todos de mantener esta situación, creemos que las condiciones hoy, por muchos motivos, ¿no?, se puede llegar a revisar y se puede llegar a plantear un aumento de esa situación. Yo creo que hoy hay que revisar también cuestiones que siempre saltan en toda crisis, y creo que este es el momento para revisar algunas cuestiones. Nosotros creemos que hay cuestiones de base que hoy hacen que estemos en una especie de trampa. ¿Por qué? Porque los pequeños, las obras de pequeña escala y las obras de grandes escalas hoy están en esta trampa. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una empresa hoy, o una obra de gran escala, supongamos una torre de 15 a 20 pisos, obviamente que una disponibilidad de 5 personas le es sumamente escaso. Por otro lado, una empresa o una actividad de esa escala contiene herramientas, instrumentos y personal que está posibilitado quizás a realizar mejores controles en función y desde el punto de vista sanitario, que es lo que más hoy hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que una obra de menores recursos. Por otro lado, una obra de menores recursos, el cual fue habilitada hoy con máximo 5 personas, también reviste una complejidad, una complicación que tiene que ver con poder cumplir con ciertos protocolos y medidas relacionadas al cuadro impositivo, a los requerimientos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de lo que hace el requerimiento de un Ministerio de Trabajo. Y digo esto porque me parece que es un momento más que oportuno, y en eso nosotros ya estamos trabajando con diferentes sectores y fuerzas, en rever de una vez por todas y ver si podemos empezar a pensar una situación que contemple las obras de menor escala. Yo creo que hoy esta situación compleja para la mayoría ustedes sabrán que casi el 70% de las obras que se realizan tienen una escala media o baja, quiere decir aquellas personas que amplían su casa o que construyen una casa, una vivienda. Y realmente los parámetros y exigencias desde el punto de vista desde la higiene y seguridad, desde el Ministerio de Trabajo, desde la parte impositiva, digamos que no reconoce una diferencia entre esa escala y una torre de 15 o 20 pisos. Entonces me parece que es el momento de poder poner las cosas sobre la mesa y empezar a planificar una cuestión que no salga a ponernos más trabas en una situación de emergencia, ¿no? Yo creo que es momento, y hay que aprovechar siempre estas situaciones para poder plantear estas cosas de fondo. Es una cuestión a largo plazo, obviamente, incluye muchos actores, pero yo creo que es el momento. Me parece y creo que sería una situación de poder de posibilitar que se pueda trabajar en formatos totalmente claros y posibles. Hoy pensar en ideales y exigencias como la estamos viendo y se plantean, nos dejan entrampados en estas cuestiones, no más allá de ver si es hasta 5 o 10 empleados. No sé si se comprende un poco el punto de vista y la postura, ¿no? Sí, creo que desde un primer momento se hablaba de obras menores y ahí va apuntada a las 5 personas. Hoy usted lo que está planteando es, bueno, empezar a planificar e ir hacia adelante con obras un poco más complejas, ¿verdad? Totalmente, yo creo que están las condiciones, yo creo que hay un margen en esto que estamos diciendo. Tanto las obras de mayor calibre y mayor escala hoy comprenden empresas que pueden estar, que pueden contemplar, por ejemplo, la presencia de un ingeniero en higiene y seguridad permanente en la obra. Esto posibilitaría un mayor control. Pueden llegar a tener en cuenta el traslado, por ejemplo, de la gente, que es un punto débil y en el cual siempre hay un requerimiento especial desde los especialistas. Yo creo que la movilidad hoy se ha vuelto un tema de punto o talón de Aquiles posible. Entonces, en ese sentido, reconocer que el personal se maneja casi siempre en transporte particular, que puede ser una motocicleta, bicicleta o vehículo particular. De no ser así, yo creo que se pueden buscar alternativas para garantizar ese transporte, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto también siempre es y desde el punto de vista de la precaución, las autoridades bien van paso a paso, y me parece que también siempre está la posibilidad de poder revisar y ir mejorando y adecuándose al momento, ¿no? No quita que esto se vaya probando, se vaya mejorando, algunas cosas se tendrán que rever, otras se mejorarán. Pero Bien. Creo que es posible y sería necesario pensar esta situación. Bien, Julio, nosotros en los últimos días también
hemos tenido oportunidad de conversar, entre otros, con María Eugenia Bielsa, que es la ministra de Hábitat de la Nación. Hay allí una serie de planes que tienen que ver con el plan Procrear, que entiendo, en todo caso, ha sido dentro de lo que ha tenido planes nacionales de vivienda, uno de los recursos, desde el punto de vista de la planificación, tal vez más importantes. Los anuncios están allí, como a la vuelta de la esquina. La estructura de posibilidades de trabajo y de posibilidades de ensamblar desde los proyectos lo que puede llegar a tener como financiación el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Usted cree que van a estar al alcance de la mano de la gente? Bueno, eso se tendrá que ver cuando el producto esté sobre la mesa. En realidad sería interesante poder reconocerlo de antemano o poder revisar o participar de esa situación. Yo creo que es fundamental. Me parece que en estas situaciones y en estos momentos extremos, siempre el rol del Estado en esta ayuda a gran escala es fundamental. Todos sabemos que la construcción, por otro lado, es el músculo que más rápido y fuerte reacciona y puede revertir situaciones y ocupa una gran cantidad de mano de obra. Así que en ese sentido yo lo considero fundamental y sería muy, muy positivo para el rubro poder contar con esa fuente de financiamiento, ¿no? Bien, Julio, muchas gracias por haber participado del programa. Te invitamos a que te quedes hasta que terminamos en el bloque y bueno, y vamos a saludar a la gente de la UTA. Claro que sí, le damos la bienvenida a Sebastián Alem, que es el secretario de prensa de UTA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Bueno, la situación por la que ustedes están atravesando es realmente muy compleja. Uno piensa que el gobierno está desalentando el uso del transporte público. Si uno lo ve en el marco de la provincia, hay empresas de larga distancia que no están moviendo sus coches desde hace más de 40 días. Las de corta distancia, algunas están operando, otras no. Y si nos metemos en lo que es el transporte urbano, bueno, el desalentar a la gente a utilizar el transporte. Recién estábamos hablando con el presidente del Colegio de Arquitectos y también hablaba respecto a eso, a movilizar los empleados en pequeñas camionetas. Pero la situación de ustedes es compleja a tal punto de que, bueno, el lunes comenzamos con un paro en la provincia de Santa Fe, se sumó al paro nacional, esto se está extendiendo, ya llevamos varios días de paro en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia de Santa Fe, y la pregunta es, de acá en más, ¿qué sucede? Mire, como bien decía usted, de acá en más, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estábamos muy expectantes a la reunión que se celebró en el día de ayer en la Secretaría de la Nación, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde participaron secretarios provinciales, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Transporte y también empresarios. Bueno, después de horas debatiendo, sinceramente no ha llegado ninguna propuesta que pueda dar final a este conflicto. Así que se fijó una nueva audiencia hasta el día miércoles 20, o sea, la semana próxima, con horario a confirmar, para seguir tocando este tema que es tan delicado que nada más y nada menos que, bueno, que los empleados terminen de cobrar el 100% de los salarios que se le está dando. Claro, es decir, el inicio del conflicto surge a partir del hecho de que las empresas no han podido pagar. Esa es una situación. Pero por otro lado, se sabe que, y públicamente, por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional sacó una serie de resoluciones en donde el Estado Nacional se comprometía a pagar una parte del salario. ¿Las empresas pudieron cumplir con los requisitos como para hacerse de ese beneficio y poder asistir de esa manera a sus empleados? Acá la verdad es que ha llegado un subsidio que no ha podido ser, o sea, que no se ha completado el salario de los trabajadores. En este momento y en la reunión de ayer, el Gobierno Nacional dijo que cada provincia debe resolver su problemática con el transporte, o sea que los liberó a que arregle cada provincia. De esto se venía sabiendo ya, porque tanto UTA Nacional como acá en Santa Fe se venía diciendo y ya a futuro de que esto iba a pasar. Hace más de 25 días que se vienen con reuniones, con audiencias de trabajo, en donde se venía tocando el tema, y bueno, se ve que desoyeron o no le dieron importancia a esto, y bueno, no responde ni el gobierno municipal, ni el gobierno provincial, y menos el nacional. Estamos metidos sinceramente en un problema, dado que, como usted bien dijo recién, el transporte de lo que es larga distancia está parado desde el día 20 de marzo, totalmente parado.
El sector interurbano solamente funciona algunas empresas que no pasan los 60 kilómetros. También tenemos un problema con el sector del turismo. Y bueno, y no escapando de ello, el sector urbano también ahora con solo un porcentaje del pago del salario. Sinceramente, la situación es muy compleja, muy complicada. Usted habló que, bueno, la Nación se lo delegó a la provincia. Nosotros hablamos en la radio con el secretario de Transporte de la provincia y un poco ponía en la mesa cuál era la situación. La situación era que hoy el corte de boleto, como se decía antes, o la tarjeta, tiene dos sentidos. Uno es que la recaudación va para un lado y tiene que volver, y por el otro lado, que esa recaudación no alcanza a pagar el combustible. Entonces es como que los empresarios están en un embudo en donde sí, lo que el Estado les da para asistir a ustedes en una parte del sueldo, se lo pueden dar, pero está la otra parte que no se puede conseguir. Y ahí están las demoras en los pagos de haberes y por los paros que todos estamos teniendo. El tema es que qué solución desde el lado de ustedes tratan de ir mediando, porque acá me parece que van a tener que empezar a mediar, no queda otra situación. Y mire, como usted lo dice, el Estado Nacional contribuye con una parte, y como bien lo dijeron los empresarios, ha caído notablemente la recaudación, dado que solamente se está percibiendo un 10% de lo que se venía haciendo. O sea que ellos dicen que no alcanza ni siquiera para el gasoil y no puede afrontar los salarios de los trabajadores. Esa es la verdadera verdad. Sebastián, una idea que nosotros en varias oportunidades le hemos tirado a nuestros entrevistados cuando conversamos esta situación es la siguiente. Hoy hay una crisis a nivel internacional del petróleo muy significativa, a punto tal que el barril tiene un costo negativo. Y uno dice, bueno, ese costo, en definitiva, de la situación internacional no está reflejada en las tarifas de combustibles locales. Lo que uno podría llegar a suponer, más allá de los subsidios que habitualmente establece el Poder Ejecutivo Nacional, es que hiciera una liberación, si se quiere, del precio de los combustibles hacia abajo, ¿no? En el sentido de que las empresas pudiesen pagar un nivel de lo que hoy es el costo internacional del combustible, que está muy lejos de ser el que se paga en la Argentina. Exactamente, eso siempre estuvo a la par de lo que eran antes de los subsidios, que era que se cobraba un boleto por lo que valía un litro de gasoil. Hoy no es así, hoy está por debajo de lo que vale un litro, por eso el tema de los subsidios que no llegan a contemplar lo que sería el salario de los trabajadores o parte del salario de los trabajadores, tal cual como usted lo dice. Bien, Sebastián, gracias por participar del programa. Vamos a saludarla a Susana. Susana Romanís, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Susana es una mujer con una larga experiencia en temas relacionados con lo que es seguridad informática. Y la cuestión de la seguridad informática, también en este periodo que nos ha tocado de vivir en el encierro, de trabajar a la distancia y todo lo demás, tuvo un rol muy, muy importante. A ver, ¿qué pensás con relación a eso, Susana? Yo lo que es innegable a esta altura, digamos, de las semanas transcurridas y mirando un poco hacia adelante cómo van de alguna manera a seguir las cosas, es innegable el hecho que nos hemos vuelto cada vez más dependientes. Si antes dependíamos de determinadas cuestiones de tecnología, de redes, de software, de computadoras, de celulares, esto ha aumentado significativamente y de alguna manera también han estado ocurriendo o han empezado a emerger temas a nivel de la sociedad que nos han empezado como a poner la atención en la cuestión de decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy usando para mi vida cotidiana hoy? Obviamente hay problemas muchísimo más graves y más urgentes que resolver, pero bueno, cada uno de esos problemas que nosotros miremos seguro que nos vamos a encontrar con algún elemento que tiene que ver con lo seguro que nos podamos sentir en cuanto a cómo nos estamos comunicando, estamos consumiendo información. Yo creo que un elemento que ha empezado a hacer bastante ruido en estos últimos días, al menos en los medios, así en los foros de difusión,
ha sido la propuesta del uso de una aplicación por parte del Gobierno Nacional, que es Cuidar, y que, bueno, ha puesto en la mesa el problema de, bueno, ¿qué van a hacer con esa información? Todo nos agarró de golpe como un recuerdo de esa historia del, bueno, el gran hermano, de un Estado que nos observa, que nos controla, que supuestamente nos cuida. Seguramente acá en el interior eso no ha repercutido tanto porque, digamos, no nos ha llegado a nosotros la sugerencia del uso, sino esto es un tema que está en el tapete para ser utilizado en Capital, para ser utilizado incluso en provincia de Buenos Aires, pero bueno, yo creo que por las características de esta pandemia y por el tiempo que probablemente tengamos que convivir con ella en ausencia de algún tipo de vacuna, probablemente esto se termine extendiendo por lo menos a las personas que vivimos en ciudades, digamos, con una cantidad importante de habitantes, digamos. Entonces, son cuestiones que, bueno, en ese tire y afloje de qué es lo urgente y qué es lo importante, probablemente el tema de la seguridad informática siga estando sentado a la mesa de los problemas. Claro, uno piensa, Susana, uno piensa lo que usted está planteando de este sistema informático que el gobierno quiere implementar. También se ha implementado en otros países, creo que en Israel fue el primer país en cual desarrolló esta tecnología, pero la idea esencial era detectar esa persona con quien se había relacionado en un corto periodo cuando se le detectó que tenía COVID. Hoy tenemos los celulares en la mano, digamos. ¿Cuántas veces, a veces en broma o no, uno va a una reunión y dice, che, pero apaga el celular porque tiene el micrófono? Pasan ese tipo de situaciones. Que la tecnología, digamos, no la controlamos, la usamos nomás, pero no sabemos qué pasa con nuestros datos. Bueno, esa es la cuestión, digamos, cuando nos ponemos en la postura del usuario feliz, digamos, del usuario que no se quiere hacer problema, de la persona que se sube al auto y lo pone en marcha y se va y no le preocupa si alguien hizo o no el mantenimiento, digamos, seguro que nos vamos en algún momento a topar con algún inconveniente. Con respecto al tema de esta tecnología, amplío la idea que usted está diciendo. Corea del Sur fue una herramienta de este tipo, uno de los mecanismos más eficaces que hubo para todo el tema de la detección y el seguimiento, digamos, de personas contagiadas. De todas formas, a ver, quiero recordar algo, los temores que emerjan respecto, que lógicamente surgen frente a este tipo de aplicaciones, no son más que puestos en blanco sobre negro, porque en realidad el tema de la recopilación de datos, la distribución de datos de manera descontrolada, que venimos experimentando desde el surgimiento de las redes sociales, y de esto estamos hablando ya de unos cuantos años, ha sido una constante. Entonces, hoy, de alguna manera, adoptar una postura de resistencia o de preocupación al uso de estas aplicaciones, me parece que es el momento también de reflexionar acerca de que, bueno, las tecnologías difícilmente podamos evadirnos de ellas, y más en estos contextos. ¿Por qué no pensar en qué actores sociales o cuáles van a ser las pautas sociales que podamos empezar a discutir para que esto no se transforme en vivir puertas abiertas, es claro, decir, ahora, vivir en Susana, la calle, aunque creamos que estamos viviendo dentro de la casa. Claro, Susana, una cuestión que a mí me parece muy interesante en todo caso plantear a partir de lo que estás diciendo es lo siguiente. En general, las personas mayores son las que tienen más dificultades o menos acceso a la tecnología. No es que no tengan capacidades para hacerlo, porque cuando empiezan a manejarlas, las pueden adoptar.
Lo que ocurre también es que el sistema de funcionamiento de las tecnologías es la innovación permanente. Y en esa innovación permanente vuelven a surgir todos los tropiezos que las personas que lograron incorporar, digamos, terminan fracasando en lo que es la nueva plataforma, la nueva estructura de esa comunicación de las redes, que en definitiva nos dejan afuera. Es muy importante ese tema. Sí, a ver, la innovación es un signo omnipresente en lo que es, digamos, el neocapitalismo, digamos. Es decir, los nichos nunca, los nichos cuando se vuelven estables, pierden, digamos, valor de negocio. O sea, todos los startups, toda la innovación, todo el emprendedorismo, en realidad son hijos del mismo padre. Y entonces también ocurre con la tecnología. Entonces, en ese sentido, yo creo que es válido lo que planteas, en el sentido de no invalidar a la gente por una cuestión de edad. Hay capacidades, lo que faltan a veces son los tiempos, o hay un problema más grave, que es el de la subestimación social de las capacidades de las personas de la tercera edad, que hacen que la persona se autoinhiba. Entonces, ocurre en otros contextos con otras habilidades, que la gente cuando está convencida de que no va a poder, no puede. Entonces, en ese sentido, yo creo que este tema del coronavirus puso en claro que no hay recursos de acceso universal en esta sociedad argentina, hoy en este momento de nuestra historia. Ni el acceso a la tecnología, ni el acceso al trabajo, ni el acceso a los bienes materiales, ni el acceso a la vivienda, ni el acceso a la salud. No es universal. Y en esos abismos que se han ido creando, estas situaciones llevan a que se generen soluciones o propuestas de soluciones que evidentemente no tienen el mismo efecto en todas las personas, en todos los hombres y mujeres de nuestro país, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Susana, te quiero llevar a un punto anterior que tiene que ver a la información que se maneja, el tráfico de información. Por ahí uno piensa en esta aplicación que el gobierno plantea y en que nos va a estar cuidando, pero seamos lógicos en algo. Desde hace muchísimos años, seguramente vos y los que nos están viendo están utilizando Facebook, ahora los más jóvenes se meten más a Instagram, y el flujo de información que nosotros vamos dejando, hasta una aplicación cualquiera que bajamos, es grandísimo. Y ese es el otro problema que estamos teniendo. A mí, digamos, creo que hay más bien un sesgo político en toda la efervescencia que se generó, porque hay que ser sinceros, y esto ya venía pasando, y ya ha habido signos elocuentes de que la información luego es utilizada, es vendida, es utilizada por personas, por grupos económicos, o por gobiernos, o por partidos políticos, acá y en todos lados. En todos lados es así. Hay una práctica. Esas tecnologías han sido hechas para eso. Hay una práctica que seguramente a vos te sucedió y le sucedió a muchos, que por ahí estamos hablando con vos, Héctor, sobre algún viaje que queremos hacer o alguna situación. Y aparecen las ofertas. O del seguro del auto, una vez estuvimos hablando, y aparecen ofertas de otras compañías de seguro. Y eso tiene que ver con ese micrófono del teléfono. Esas herramientas, digamos, de análisis de tu perfil de gustos, por ejemplo, se da en todo en este momento, en cosas tan de uso, tan, ¿cómo te puedo decir? Tan neutro, como a ver, una plataforma de streaming. Yo navego 2 o 3 días en una plataforma de streaming y seguro que al menos de segundo o tercer día ya me están proponiendo, digamos, y plataformas cerradas por las que yo pago, digamos. O sea, no estamos hablando de la internet abierta donde hay es un pugilato por a ver quién me mete publicidad y quién me entusiasma para que me ponga a indagar determinados productos, ¿me entiendes? Es decir, esto ya es una práctica
que se ha hecho, digamos, es normal, es aceptada. Y la aceptamos todos, además, la aceptamos todos. Bien, Susana. Que nos moleste, le pongamos bloqueadores y toda la historia. Sí, no, eso no tiene barreras, eso es así. Susana, muchas gracias por participar del programa. Bueno. Ha sido muy interesante todo lo que has planteado y seguramente en otras oportunidades y cuando incluso nosotros podamos, en todo caso, resolver de otra manera la comunicación aquí en el estudio del canal, te vamos a estar convocando para hablar de otros temas. A mí me queda, Daniel, me queda también la impresión y la sensación de que todo esto de lo que Susana estaba hablando está relacionado con esta cuarentena en el sentido de que los mayores vamos a seguir encerrados. Esa situación se va a dar. Y a partir de esa circunstancia... Bueno, pero ahí venimos qué actitud tomamos los mayores. Bueno, por eso digo, creo que estuvo muy bueno. Una postura de rebeldía. Creo que hay que enriquecer las situaciones que nos tocan vivir. Seguro. No sentirnos encerrados. Bueno, muchas gracias a los tres, muy amables, que tengan muy buenas noches y nosotros vamos a seguir trabajando en este perfil de apertura que se nos está ofreciendo y poder disfrutarla realmente porque vale la pena. Hace mucho tiempo que estamos encerrados. Ya venimos después de la pausa. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias, financiación total en turismo, ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, Daniel, vamos a seguir en la continuidad del programa. Se nos viene un tema que tiene, yo te diría, larga data, en el sentido de que las mujeres hace ya muchos años han iniciado un camino que tiene que ver con tratar de buscar un lugar de equidad, ¿sí? Hay algunas cosas en las que seguramente lo van a lograr, lo han logrado, han avanzado significativamente. En otras es como que hay una resistencia del poder por un lado, por otro lado esas viejas costumbres que caracterizan nuestra sociedad y que dicen no a determinadas cuestiones. Si lo metemos, Héctor, en el ámbito de la política y lo llevamos al terreno de algunos municipios y de algunas comunas o municipios, como puede ser la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, se ha avanzado muchísimo en este tema, a tal punto que en las últimas elecciones, las listas fueron conformadas uno y uno, y cada vez cuando tuvieron que las entrar... legisladores, exacto. Sí. Pero en el ámbito provincial no se llegó a un acuerdo en ese momento. Es por eso que estamos en contacto con Giselle Mohmoud, que es diputada provincial del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Bueno, acabas de presentar un proyecto para avanzar más sobre los derechos de ustedes, de las mujeres. ¿Qué diferencia hay con lo anterior que no se pudo cerrar dentro de lo que es diputados? Nosotras presentamos desde el bloque del Frente Progresista, todos los partidos que lo integramos, un nuevo proyecto de ley de paridad, que es un poquito más amplio que el que estaba en tratamiento en la última vez que tuvo media sanción en diputados, pero que luego no fue aprobado por el Senado y perdió estado parlamentario. Así que volvimos a presentar este proyecto que, además de lo que ya regulaba el anterior, regula la participación igualitaria de mujeres y de varones en empresas estatales, en colegios profesionales, en candidatura de vicegobernador y gobernador o gobernadora. Así que estamos ampliando algunos ámbitos que antes no lo teníamos regulado en el proyecto anterior, que sabemos que tuvo buen cauce en diputados, pero que se ha trabado en la Cámara de Senadores. Giselle, a ver, conversando contigo en la radio también, nosotros tuvimos una conversación alrededor de este tema. Yo te planteé puntualmente que desde mi punto de vista son mucho más importantes las políticas, en todo caso, que terminan estableciendo los gobiernos, los ámbitos legislativos, lo que fuere. Para mí es más importante cuál es la síntesis política lograda que en todo caso si el protagonismo es de un hombre o de una mujer. ¿Vos qué pensás con relación a ese tema? Yo creo que comparto con vos cuando decís que lo importante es que las políticas públicas que se lleven adelante tengan una mirada que busque garantizar los derechos tanto de los varones como de las mujeres por igual. Pero para que eso pase, por ejemplo, es necesario que nosotros tengamos el acceso en igualdad a los cargos electivos y a la posibilidad de, por ejemplo, en la legislatura tener un mismo peso de la voz de las mujeres que de los varones a la hora de sancionar leyes, porque las políticas públicas que se implementan necesitan normativas, porque los derechos que se van avanzando en la provincia de Santa Fe necesitan leyes, pero a la hora de tener que determinar si esos derechos se consagran o no se consagran, si se regulan o no se regulan, si las políticas públicas se implementan o no se implementan, tenemos, por ejemplo, un poder del Estado como el poder legislativo, donde sí o sí para que eso suceda necesita la conformidad del Senado. Hoy en el Senado, en Santa Fe, tenemos 19 bancas, de las cuales solamente una es ocupada por una mujer. Es decir, que a la hora de decidir en uno de los poderes del Estado qué políticas se aplican, qué normativas, qué derechos regulamos, qué derechos le damos a la ciudadanía santafesina, hay 18 voces masculinas contra una femenina que obviamente dificultan que algunas cosas puedan avanzar y conseguirse. De hecho, puedo poner un ejemplo que fue la ley de cupo laboral trans, que estuvo tremendamente trabada en el Senado y que en diputados, al tener otra conformación, avanzó y costó realmente mucho sacar esa ley. Hay muchas otras leyes que están realmente trabadas en el Senado, que tienen que ver con abordar políticas públicas con perspectiva de género, y creemos que esto obedece a que quienes vivimos y sufrimos las problemáticas de la desigualdad, a quienes más nos afecta la economía, la salud, el acceso a determinados derechos, que somos las mujeres, no estamos en esos ámbitos para poder plantearlo, o nuestra voz no tiene el mismo peso ni la misma significancia que la de los varones. Todo apuntaría que este proyecto que presentaron, bueno, en diputados se va a aprobar, no veo por qué no se apruebe, y va a tener que ir de vuelta a senadores, y se van a encontrar de vuelta con lo mismo de lo anterior, ¿verdad? Esperemos que no. Sí, como vos bien decís, en diputados hay un consenso mayoritario, de hecho somos muchos bloques los que acompañamos este proyecto, y los que no lo han firmado en realidad es porque tienen alguna otra iniciativa similar, no es que están en desacuerdo, salvo un bloque en particular que no ha acompañado porque está en desacuerdo con la propuesta, pero en general debería haber un consenso para que esto salga. En senadores tenemos una conformación mayoritaria de varones, una sola mujer, como les decía, pero también tenemos una presidenta del Senado que es mujer, que confiamos que pronto se reactivarán algunos diálogos y algunas alianzas estratégicas también de todas nosotras, dirigentes de todos los partidos políticos, para poder darnos nuevas estrategias y tratar de avanzar, ¿no? Leyes como estas hay un montón que se han tratado muchísimo tiempo y que durante muchos años no han logrado ser ley, hasta que finalmente llegan a hacerlo. Así que el hecho de que ya haya sucedido que no lo haya aprobado el Senado no es una condición sine qua non para que esta vez vuelva a pasar lo mismo. Bien, Giselle, te llevo a otro tema, porque por estas horas, por estos días, se está planteando que el Poder Ejecutivo Nacional estaría enviando al Congreso de la Nación
un proyecto relacionado con el tratamiento del aborto en la Argentina. Nosotros hemos tenido socialmente una experiencia en relación al debate de este tema, por un lado, y por otro lado, en otras cuestiones también, como por ejemplo la ley del divorcio hace aproximadamente unos 50 años atrás, que representaron, por lo menos, enfrentamientos desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de las convicciones muy fuertes. En la situación en la que está hoy la Argentina, con todos los problemas económicos que tenemos y que repercuten evidentemente en la estructura social, uno ve y analiza seguramente que de esta pandemia van a surgir conflictos y problemas de carácter económico y social muy significativos. Todos los están pronosticando. Entonces digo, en ese escenario es oportuno plantear un debate de esta naturaleza. ¿Qué es lo que pensás? Yo creo que es necesario que Argentina tenga el debate sobre la regulación o no del aborto en nuestro país. Creo que no por eso no tenemos que dejar de discutir otras problemáticas que también van a estar atravesándonos con el contexto de crisis económica que vivimos y la situación tan dificultosa en la que nos ha puesto la pandemia. Creo que esas cuestiones hay que discutirlas, como también me parece que hay que discutir una ley para regular la situación que en Argentina tenemos con el aborto, porque fíjate vos que muchas de nosotras siempre hacemos mucho hincapié en que cuando la crisis económica llega, muchas de las perjudicadas, las grandes perjudicadas somos las mujeres, porque nos quedamos sin nuestros trabajos, porque tenemos que hacer el doble de tareas de cuidado, porque tenemos que definitivamente manejarnos en un mundo o en un país que no tiene garantizados para nosotros un montón de derechos. Que, por ejemplo, haya un recrudecimiento de la pobreza, que haya un aumento de la gente que vive en condiciones muy complicadas de vida, eso afecta tremendamente a las mujeres, afecta mucho más a las mujeres que a los varones, y creemos que incluso en esas condiciones de pobreza las maternidades siguen existiendo, las mujeres siguen atravesando situaciones de violencia, las mujeres siguen atravesando situaciones de abuso sexual, las mujeres siguen teniendo que atravesar una maternidad para la que muchas veces no han tomado una decisión libre de tenerla, y nosotros en Argentina tenemos una cifra bastante alarmante de muertes de mujeres por año por abortos clandestinos. Me parece que es un tema que no es totalmente disociado de lo que nosotros estamos planteando. La crisis económica afecta a las mujeres en un montón de planos, y por ejemplo la maternidad también afecta de una manera distinta a las mujeres pobres. Creo que estamos hablando de temas que se relacionan y que es necesario que Argentina discuta. Eso no quita que sea necesario aprender de la experiencia pasada y poder discutirlo con mucho respeto a las posiciones diferentes que podamos tener como sociedad, porque realmente venimos de muchos años de confrontación, de una grieta que no podemos ir desandando. Creo que el gobierno nacional tiene al menos gestos que van orientados a poder construir otra cultura de la política y otra cultura del diálogo, que es necesario que en temas como este, que son debates realmente muy profundos, podamos abordar con muchísimo respeto de todas las posiciones. Giselle, gracias por tener estos minutos con nosotros en esta noche. No, gracias a ustedes por el espacio, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Interesante la conversación. Interesante. Con esta joven del bloque del Frente Progresista Cívico y Social. Tenemos dos conversaciones pendientes, un hombre y una mujer para hacer 50 y 50, como quería la diputada. La paridad. Sí, señor. Bueno, ya venimos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, decíamos, Daniel, ¿no? Se nos viene un bloque de igualdad, digamos, de género. De género. Así que, primero las damas. Vamos primero con las damas. Yo diría que eso es fundamental. Viviana Pradolini es la secretaria adjunta de los docentes universitarios. ¿Cómo te va, Viviana? Muy buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ustedes en estos días están celebrando lo que es el Día del Docente Universitario. Están atravesando por estas horas una actividad a distancia. No es la primera vez que la hacen, sin lugar a dudas, pero lo que pasa es que una cuestión es hacerla para un tema específico y otra muy distinta seguramente es hacerla para el conjunto del alumnado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Un tema que es totalmente relevante para nosotros en estos momentos es, por un lado, continuar en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras docentes y también garantizar el derecho a la educación pública accesible para todos y todas, sobre todo, obviamente, para nuestros estudiantes, para la comunidad en general, la producción de conocimiento y también para nuestros trabajadores, trabajadoras, que en condiciones de no total igualdad, sino dentro de la diversidad, de las posibilidades, de condiciones heterogéneas, donde no todos los y las estudiantes, los y las docentes, disponemos de los medios en nuestros hogares para hacer un trabajo remoto, un trabajo a distancia. En este momento nos encontramos dando lo mejor que tenemos, cada uno de nosotras, de nosotros, pero bueno, realmente es una movida, es una apuesta muy fuerte, muy interesante, muy comprometida, que nuestros trabajadores están dando y la educación pública en este momento para poder acceder y complementar en la medida de las posibilidades, digamos, los calendarios académicos, las actividades que estaban previstas, desarrolladas. Nosotros desde ADUL impulsamos una consulta en el transcurso del mes, donde los y las docentes, afiliados y no afiliadas, pudieron participar, decir, expresar, por un lado, la sobrecarga de trabajo que estaban teniendo, porque no es lo mismo, como bien dijiste en tu pregunta, virtualizar una actividad puntualmente que hacer toda una planificación de una asignatura en un cuatrimestre. Claro, pero Viviana, bien, estamos dando la lucha. Sí, una cuestión que a mí me parece en todo caso también importante plantear en la conversación contigo, está relacionada, y nosotros aquí en el programa hablamos, por ejemplo, con los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor, en el sentido de que el proceso que está relacionado con la situación sanitaria y el aspecto económico está impactando de lleno en las condiciones laborales y está impactando de lleno en en aquellos derechos elementales que fueron parte de toda una historia en el sentido de la construcción de los derechos para los trabajadores y hoy están al borde del abismo. Entonces, ¿qué es lo que están pensando ustedes desde ADUL respecto de esa situación? Bien, mira, nosotros desde ADUL en un primer momento hemos sido convocados y formamos parte
de un comité de emergencia que dispuso el gobierno de la Universidad Nacional del Litoral. De esas reuniones estamos participando activamente y vamos tratando de tomar decisiones en conjunto y consensuar. En esta semana se ha resuelto dar inicio como a una etapa donde hay una vuelta, no a la normalidad, sino como una adaptación con mínimas actividades que pueden ser retornadas presencialmente. Sí. Para esto hay una comisión de condiciones y ambiente de trabajo y salud del trabajador con protocolos rigurosos en los cuales vamos a poner énfasis, obviamente, en la defensa del derecho de los y las trabajadoras con las condiciones de seguridad. También en este momento estamos participando como ADUL también. Sí. En este mismo momento hay un plenario de secretarías generales virtual en el cual nuestro secretario general Oscar Vallejo está participando y yo estoy cubriendo esta nota con ustedes, donde estamos trabajando todas estas cuestiones que tienen que ver cómo poder mantener los derechos y también la salud de los y las trabajadoras docentes en este contexto, digamos, de un trabajo remoto y donde también poder asegurar las mínimas condiciones, las mínimas y las máximas condiciones para cubrir la seguridad de las trabajadoras y también, obviamente, de los mismos estudiantes, ¿no? Viviana, gracias por atendernos un rato en esta noche. No, por favor, gracias a ustedes y permitidme este minuto que me dejas para saludar, darles un abrazo sororo y fraterno a los y las docentes universitarias y pedirles que nos sigan acompañando desde ADUL y desde nuestra Federación CONADO Histórica en las acciones colectivas que estamos emprendiendo y acompañándolos. Te pido no cortes, seguí enganchada ahí, que seguimos en este bloque. Bueno, gracias Viviana, muy amable. Vamos a saludarlo a Jorge Coulan, el titular del CODE, que está recontra preocupado desde hace mucho tiempo. Y Jorge no puede lograr torcer una situación que tiene que ver con, por lo menos, un proyecto que beneficiaba concretamente al CODE, pero que hoy lo coloca en una situación realmente comprometida, ¿no? Jorge, ¿se puede vivir eternamente en cuarentena? Bueno, los astronautas están muy preparados para eso, ¿no? Tenemos experiencias, por ejemplo, hace muchos años, en órbita en la estación Mir de la Unión Soviética en ese entonces, y luego una prueba que se hizo en la Estación Espacial Internacional con un norteamericano cuyo gemelo, también astronauta, quedó en tierra, por supuesto, y después de estar un año en órbita, hicieron una serie de estudios con relación a qué pasó con uno en tierra y otro en el espacio, y se llegó a la conclusión que el que estaba en el espacio había vuelto un poquito más joven, digamos, que lo de tierra, ¿no? Por la ley de la relatividad. Los astronautas son los más entrenados, y la NASA ha publicado, por medio de reportajes de astronautas, una serie de detalles que dieron los que estuvieron mucho tiempo. Generalmente las expediciones en la estación espacial están 6 meses en órbita. Entonces han explicado muy bien todo lo que se tiene que hacer para pasar mejor una cuarentena, ¿no? Que es muy distinto a la que tenemos que hacer nosotros aquí en tierra. Jorge, quiero llevarte a la cuarentena que está viviendo el CODE en Santa Fe, más allá que la de los astronautas. Es una cuarentena de 2 años en realidad, porque hace exactamente 2 años empezaron las obras de remodelación del viejo edificio y también con el anhelo de toda una vida de nuestra institución, que ya tiene 60 años, de darle a Santa Fe un planetario. Lo curioso de esto es que ese primer año realmente fue caótico, con una empresa desfinanciada totalmente, con muchos problemas, y lamentablemente no cumplió nunca desde el principio. Hubo malos controles por parte del municipio y también del gobierno de la provincia, y hace exactamente 1 año que las obras se pararon porque la empresa se retiró por muchos problemas, dejando todo un
una gran deuda aquí en Santa Fe, y lamentablemente, bueno, acá el CODE hace un año que está totalmente en ruinas, por eso le pongo ese título yo la ruina de Santa Fe, la nueva en el CODE, porque realmente es increíble que un edificio que funcionó a pleno hasta hace 2 años, desde el año 1993, cuando se funda el observatorio aquí en la Costanera, para hacer una mejora, no solo que la mejora no se hizo, o sea, no se cumplió con la palabra política de que en 6 meses iba a estar el planetario en Santa Fe, capital de una de las provincias más importantes de nuestro país, sino que además rompieron lo que estaba y que funcionaba bien. Nos dejaron sin baño, sin luz, sin escalera para ir a las terrazas, no podemos hacer un estudio nosotros. Jorge. Estoy haciendo las cosas por mi cuenta para recuperar, pude recuperar el salón de exposiciones por mi cuenta, pintando, arreglando, porque si no el material se nos estaba destruyendo. Acá es un museo esto. Jorge, en un minuto, Jorge, porque nos queda un minuto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque claro, hay que avanzar en esto. Bueno, nosotros, cuando finaliza el gobierno anterior, que era el responsable de hacer esta obra, y no se hizo, no se cumplió. Esta obra, todo comienza en diciembre de 2016. En diciembre del 2016, el gobernador le entrega al intendente el cheque del primer monto para hacer la primera etapa de la obra, una obra que tenía que estar terminada en 6 meses. Empezó recién en marzo del 2018 y en marzo del 2019 abandonó la empresa la obra, como está ahora, que es un desastre esto. ¿Y qué pasó así? Bueno, esperábamos alguna señal del nuevo gobierno, pero justo sucedió todo este tema de este problema del coronavirus, y bueno, todo esto ahora es una marcha atrás, ¿no es cierto? Habrá que esperar a ver cómo se resuelve, cómo se consiguen los fondos, digamos. No sé bien qué es lo que va a pasar, no puedo vaticinar absolutamente nada, o sea que la perspectiva es bastante triste, ¿no? Que aquí en la Costanera de Santa Fe tengamos todo esto en paredón acá tapando todo, un lugar que era permanentemente visitado por las escuelas, por los turistas, por el público en general. Se hicieron congresos internacionales, 2 por año acá en el CODE, venían astrónomos de todas partes de acá de América Latina especialmente, algunos vieron. Jorge, muchísimas gracias por participar del programa, mucha paciencia te recomendamos, junto con el amigo Daniel aquí, y te despedimos hasta la próxima vez que tengamos que convocarte para analizar la situación y muchos otros temas interesantes que siempre surgen de una conversación contigo. Que tengas buenas noches. También. Bueno, nos encontramos ahora en una situación realmente lamentable, ¿no? Porque el tiempo pasa y esto no tiene no tenemos ninguna respuesta, no tenemos hasta ahora ninguna señal de ninguna índole de qué es lo que va a pasar con... Bueno, eso tiene que ver con las comunicaciones y el delay que por ahí... Seguramente. Lo vemos a Jorge ahí en pantalla. Bueno, no queda tiempo. No nos queda tiempo. No es que nos quedaba un minuto. Debíamos un minuto. Ah, bien. Sí, nos vemos la semana que viene. Gracias, Daniel. Gracias, Héctor. Hasta luego. Seguimos.